No, no, estoy conectado, no, yo no toqué nada. No, alguien se fue, me dijo que alguien se fue y no sé qué, y ahí, bueno. Bueno, entonces vamos a seguir. Estamos en la unidad uno, donde vamos a ver todo lo que refiere a la introducción a la microbiología, y particularmente el temario de esta unidad, como ven, es muy largo, pero lo que yo voy a exponer en esta clase va a ser lo que ustedes ven en rojo marcado, ¿sí? Vamos a hablar un poco de qué es la microbiología, las características de los seres vivos, del árbol evolutivo de la vida. Vamos a retomar un poco los conceptos que ustedes tienen de biología celular, sobre célula procariota y eucariota. Vamos a ver qué forma tienen los microorganismos procariotas y vamos a ver la estructura en particular de las células procariotas con todas sus partes, ¿sí? Y en la segunda etapa, que va a ser la clase siguiente, vamos a ver algunas moléculas especiales que son los antibióticos que tienen la capacidad de inhibir a algunos de estos microorganismos ya vamos a ver en diversos componentes de la célula bacteriana, y luego vamos a ver los grupos microbianos en sí, cuáles son sus características, terminando con los virus y priones, que son las estructuras, digamos, menos complejas, digamos, de todos estos grupos microbianos, ¿sí? Entonces, antes de empezar, les quiero decir que la clase es de y para ustedes, así que en cualquier momento que tengan una pregunta, que algo no les quede claro, me cortan, me hacen la pregunta, no se queden con dudas y retomamos lo que estoy exponiendo. Vamos entonces primero a definir qué es microbiología para comenzar. Etimológicamente, la palabra microbiología proviene del griego y está compuesta por tres vocablos, ¿sí? Micros, que significa pequeño, bios, que significa vida, y logos, que significa ciencia. Entonces, la microbiología se puede definir como la ciencia que estudia los organismos pequeños, vivos. Es decir, que la microbiología estudia lo que ahora vamos a llamar de ahora en adelante microorganismos. Bueno, la microbiología como ciencia se centra en dos problemas básicos, ¿sí? Primero, en la comprensión de los procesos vitales básicos que ocurren en las células microbianas, y por otro lado, en la aplicación de estos conocimientos, es decir, de conocer estos procesos vitales básicos que suceden en las células microbianas para aplicación de este conocimiento en beneficio de la humanidad. Entonces, debido a esto, como verán en esta diapositiva, las aplicaciones de la microbiología son muy variadas, ¿sí? Tenemos como hay más aplicaciones incluso, pero las aplicaciones más importantes son en las ciencias agropecuarias, donde tenemos la microbiología agrícola, que estudia todo lo que son los microorganismos, ¿sí? Que están asociados fundamentalmente al ciclo de nutrientes en el suelo. También van a estudiar los microorganismos que habitan el agua. Vamos a estudiar algunos microorganismos que son benéficos para la agricultura, otros que son patógenos para el ser humano o no son tan benéficos para la agricultura tampoco. Y vamos a estudiar todo lo que tiene que ver también con los procesos de formación de materia orgánica en el suelo y que en estos procesos intervienen justamente los microorganismos. Luego tenemos la microbiología médica, que bueno, que trata todo lo que son los microorganismos patógenos, la microbiología industrial, donde los microorganismos son centrales para producir numerosas sustancias o compuestos químicos, la microbiología ambiental, que vamos a ver un poco en estas materias de microbiología ambiental, porque si bien abarca muchos ítems esta microbiología ambiental, hay muchos microorganismos enfocados en el tratamiento de residuos, tanto sólidos como líquidos, bioremediación. Entonces vamos a hablar un poco de esos microorganismos que tienen ese uso. Y por último, la microbiología de los alimentos, donde los microorganismos tienen dos roles. Por un lado, benéfico porque para la producción de alimentos. Los microorganismos ya van a ver, que están y en agrícola también lo van a ver, están asociados a la producción de diversos alimentos, yogur, queso, etcétera, pero también los microorganismos pueden colonizar los alimentos, deteriorarlos e inclusive nos pueden causar enfermedades a través de la ingestión de los mismos, porque hay microorganismos patógenos que son perjudiciales y otros deteriorantes que tienen estas acciones. Entonces ahí tenemos todo lo que es la microbiología de alimentos.
¿Por qué estudiamos la microbiología? Bueno, y un poco el profe ya les habló de esto, pero estudiamos la microbiología porque a los microorganismos corresponde la mayor biomasa de organismos en el planeta, corresponde a ellos, ¿sí? No los vemos, pero están y son un montón. Acá a modo de ejemplo nomás, en el cuerpo humano tenemos 100 billones de microorganismos. Estos microorganismos están dentro de nuestro intestino, por ejemplo, pero también están sobre nuestra piel, sobre nuestras fosas nasales, en nuestras manos. Es decir, nosotros convivimos con los microorganismos, tenemos una microbiota que es propia y fíjense que son un montón. Y solamente a modo de ejemplo de la biomasa tan grande microbiana que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, fíjense que los microorganismos que nosotros tenemos pesan más que nuestro cerebro, ¿sí? O sea, la biomasa microbiana es muy grande aunque no la veamos. Entonces, ¿cuál es la importancia? No solamente que convivimos todo el tiempo con ellos, que son la mayor biomasa microbiana, sino que tienen numerosos usos, como les comenté anteriormente, para la producción de alimentos y bebidas, el yogur, la cerveza, la sidra, para la producción de productos químicos industriales y biocombustibles, ¿sí? Vinagre, por ejemplo, para la producción de fármacos. Recordemos que los microorganismos son los que producen los tan conocidos antibióticos, que son fármacos que se utilizan justamente contra bacterias, y que además todos los microorganismos que habitan el suelo y también que habitan el agua están participando constantemente en el ciclo de nutrientes. Entonces, sin los microorganismos, la vida en el planeta como hoy la conocemos no habría sido posible, ¿sí? Incluso en el pasado, cuando el planeta recién comenzaba, había surgido, los microorganismos fueron los que fueron generando el oxígeno para generar la atmósfera que en el día de hoy respiramos en nuestro planeta. O sea, para que vean la importancia de los microorganismos en nuestro planeta y lo asociados que están con nosotros en nuestra vida diaria. Bueno, entonces vamos a definir qué es un microorganismo y vamos a empezar a ver un poco cuáles son las características que tienen estos microorganismos. Bueno, un microorganismo es una forma de vida que se desarrolla en una sola célula, ¿sí? De hecho, la mayor parte de los microorganismos son unicelulares, ¿sí? La célula, tomamos que una célula es la unidad fundamental de la vida, ¿sí? Pero tenemos que acá hacer, digamos, una referencia que muchos de estos microorganismos viven en agrupaciones, o sea, en agrupaciones celulares. Sin embargo, a diferencia de los organismos superiores como nosotros, las células siguen siendo individuales, individuales en estas agrupaciones y siguen teniendo, digamos, no están diferenciadas, ¿sí? Siguen siendo la unidad fundamental de la vida. Entonces, estos microorganismos pueden agruparse, pero si nosotros los digregamos, la unidad fundamental para que ellos vivan es su célula, es decir, pueden agruparse, pero no pueden diferenciar sus células para formar tejidos u órganos, ¿sí? Eso quiero que les quede claro, los microorganismos pueden agruparse, pero si bien podemos decir que hay algunas que se agrupan en agrupaciones pluricelulares, no podemos decir que son pluricelulares como nosotros o como las plantas, que tenemos sí sistemas de órganos, sistemas de tejido especializados para tal o cual fin. Acá, cada célula que vive en una agrupación es un individuo aparte que está haciendo lo mismo que los otros individuos que viven en la agrupación con ella, ¿sí? Entonces, vamos a ver las características de los sistemas vivos microbianos. ¿Y por qué les pongo sistemas vivos microbianos? Porque vamos a ver que los microorganismos, como microorganismos, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Díganme ejemplos de microorganismos. A ver, ¿cuáles les parecen que son los microorganismos? Bacterias, Levadura. Hongos, virus. bacterias, levaduras. Perfecto. Hongos, bacterias, levaduras, todo eso están vivos. Y algunos que se consideran que no están vivos, ¿cuáles les faltan? Los virus. Los virus. Los virus, ¿sí? Los virus, si bien hay varias teorías, en general no se consideran organismos vivos, ¿sí? Entonces, por eso ahora, si bien los vamos a ver en microbiología, al final de la última clase los vamos a ver como un grupo de microorganismos, ¿sí? Muy importante, acá voy a hablar de las características de los sistemas vivos microbianos. O sea, eliminen los virus de esta parte, porque los virus no tienen muchas de las características que yo les voy a detallar ahora, ¿sí? Bueno,
Todos los microorganismos tienen tamaño reducido, y bueno, y por eso se llaman microorganismos, ¿sí? Entonces, todos tienen de 1 a 10 micras, si bien esto es un promedio, puede variar, que generalmente tienen de 1 a 10 micras, o sea, son muy pequeños. Todos poseen alguna forma de metabolismo, ¿sí? Y por eso se dice que son organismos vivos, ¿sí? Porque para que haya vida tiene que haber alguna forma de metabolismo para obtener energía, ¿sí? De hecho, que las bacterias, que son uno de los representantes de los microorganismos que ustedes me dijeron recién, tienen muchísimas formas de metabolismo. Ya las van a ver en el teórico de la unidad 2 con el profe. Los metabolismos de las bacterias son muy variados, ¿sí? Y pueden consumir diversos tipos de sustratos para obtener energía. Los microorganismos tienen alto metabolismo y alta variabilidad metabólica, que es un poco lo que les estoy diciendo. Esto de que puedan consumir diversos sustratos y diversas sustancias pueden oxidar, por ejemplo, para obtener energía, hace que puedan vivir en numerosos hábitats, ¿sí? Y que sean más adaptables a los cambios de hábitat y los cambios, digamos, de nichos ecológicos para poder adaptarse rápidamente y vivir en otros lugares, ¿sí? Tienen una superficie de intercambio muy grande. ¿Por qué? Porque dijimos que todos son células pequeñas, que están todos rodeados por membrana, entonces la superficie de intercambio con el medio es muy grande. Tienen capacidad de regenerar. Profe, Sí, disculpe. Agustín. Sí, decime. Eh, ¿Cómo podría ser que la superficie de intercambio es muy grande si tiene el tamaño de una célula, digamos? Si es muy pequeñito, ¿me decís? Sí, digamos. Claro, porque la superficie de intercambio es la membrana plasmática. Y justamente como es muy pequeñito, tiene mucha membrana, no sé si se entiende lo que quiero decir, Sí. tiene mucha membrana para lo que tiene adentro, ¿sí? Ah, bien. Una célula animal es más grande, pero tiene un citoplasma mucho más grande para un contorno mucho más pequeño, ¿sí? O sea, hay una relación con una fórmula incluso, superficie, o sea, la membrana con el citoplasma, ¿sí? Es mucho más grande en los microorganismos que en las células más grandes. Ah, bien. Sí, o sea, no me queda en claro por qué, si siendo tan chiquitita, puede tener tanta superficie, pues. Claro, porque vos pensás que la superficie va a ser la membrana, ¿sí? O sea, si bien ya vamos a ver que los microorganismos por fuera de la membrana tienen una estructura, muchos, la superficie de intercambio es la membrana, ¿sí? Sí, gracias. No de nada. Entonces, tienen capacidad de regenerarse, reproducirse o evolucionar, ¿sí? Esta es una característica también de los sistemas vivos. Muy relacionada a la capacidad de reproducirse, que ya vamos a ver que es especial en las bacterias y en las levaduras, es distinta, y bueno, en cada microorganismo tiene su forma de dividirse y reproducirse, tienen reducido tiempo de generación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden duplicar su número en muy corto tiempo. Y esto tiene una importancia central, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces en muy corto tiempo yo puedo obtener un número muy grande de células. Y esto les doy dos ejemplos. Por ejemplo, uno médico, cuando ingresa un microorganismo a nuestro cuerpo, pueden ingresar poquitas bacterias, supongamos una o dos, pero en muy corto tiempo tenemos una bacteriemia, o sea, tenemos muchas bacterias que están en nuestro cuerpo infectándolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunas bacterias como Escherichia coli, la muy conocida Escherichia coli, se pueden dividir en 15 o 20 minutos, ¿sí? De una célula obtengo dos en 15 minutos. Y de dos células obtengo cuatro en otros 15 minutos. Siempre es una progresión geométrica del número 2. En este caso ya después lo van a ver bien en el teórico de taxonomía y crecimiento. Entonces, en muy poquito tiempo tengo crecimiento exponencial. Eso sería algo perjudicial, ¿sí? Pero algo que sí nos puede beneficiar o que lo podemos utilizar es que, por ejemplo, para hacer inoculantes para la agricultura, también utilizamos esta capacidad de los microorganismos de poder dividirse rápidamente. Entonces, yo tengo un inóculo, un cultivo con poquitos microorganismos, pero en un corto tiempo tengo muchas células y ya van a ver qué son los inoculantes, pero son fertilizantes biológicos que se colocan en los cultivos, ¿sí? Entonces, en muy poquito tiempo yo puedo tener una gran producción de células en mi laboratorio, ¿sí? Para luego poder vender ese inoculante, por ejemplo. Y bueno, y después tienen alta diversidad genética. ¿Por qué? Porque los microorganismos tienen altas tasas de mutación, pueden mutar mucho más rápidamente que las células animales y sobre todo los organismos más complejos. Estas altas tasas de mutación hacen que las mutaciones, acuérdense, son al azar, ¿sí? Pero
las que son benéficas y le traen alguna adaptación especial al microorganismo, le permiten hacer algo distinto, entonces esas perduran en el tiempo, los microorganismos evolucionan, y entonces esas son adaptaciones que un microorganismo puede tener rápidamente, por ejemplo, consumir otro sustrato. Está en un medio de cultivo o está viviendo en un lugar donde tiene un sustrato que está consumiendo, pero se agota ese sustrato y a lo mejor muta y se producen mutaciones al azar y alguna de esas es adaptativa y permite que entonces consuma algún otro sustrato o modifique algo de su célula. Eso hace que puedan cambiar tan rápidamente los microorganismos. Y por eso siempre la ciencia médica va atrás de los microorganismos, ¿sí? Fíjense lo que pasa ahora con el coronavirus, ¿sí? Se hacen las vacunas, pero el virus ya mutó, entonces que hay que hacer una vacuna nueva. O sea, siempre vamos atrás. Por ejemplo, las bacterias. Tomamos un antibiótico, pero alguna ya mutó y tiene resistencia a ese antibiótico, hay que hacer otro. Hasta que hacemos otro ya nos vuelven a mutar. O sea, siempre vamos atrás porque tienen tasas de mutación muy altas, ¿sí?